Hola chicos, vamos a ver hoy el tema de hipersensibilidad. La hipersensibilidad es una respuesta de nuestro sistema inmune exagerada. Cuando la respuesta inmune es deficiente, nosotros hablamos de una inmunodeficiencia. Cuando esa respuesta inmune es contra lo propio, contra antígenos del hospedero, hablamos de autoinmunidad. Y cuando tenemos una respuesta inmune exagerada, hablamos de hipersensibilidad. Existen 4 tipos de reacciones o clases de hipersensibilidad y son trastornos causados por una disfunción en la regulación de la respuesta inmune. Bueno, entonces vamos a tener hipersensibilidad tipo 1, también conocida como hipersensibilidad inmediata, tipo 2 o citotóxica, tipo 3 mediada por complejos inmunes y tipo 4 mediada por células. Vamos a empezar hablando de la hipersensibilidad tipo 1. Esta hipersensibilidad tipo 1, su nombre común es alergia. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de una reacción alérgica, estamos hablando de una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Es la respuesta que montamos cuando estamos en presencia de un alergeno. Ese alergeno son antígenos ambientales que para la mayoría de las personas no les causan problema, pero para unos cuantos que son alérgicos les va a causar un problema. ¿Sí? Este antígeno ambiental selectivamente hace una ruta donde los TH0 se van a diferenciar hacia TH2 y se van a ir hacia la producción de IgE. ¿Qué son estos alergenos? Son moléculas generalmente de bajo peso molecular, algunas con actividades enzimáticas, por ejemplo las proteasas, son altamente solubles, son estables y desencadenan la reacción de hipersensibilidad aún a concentraciones muy bajas. ¿Cuáles son los alérgenos más comunes? Los ácaros, por ejemplo, los ácaros que están en el colchón, en las almohadas, en nuestras camas, el pelo de gato y de algunos otros animales domésticos, algunos árboles, principalmente su polen, algunas gramíneas, polen en general, látex es también común y ustedes deben tener muchísimo cuidado, sobre todo en el ámbito hospitalario, no sea que se vaya a presentar una reacción alérgica al látex. Y en mucha gente, contra las proteínas del cacahuate, de las nueces, de las fresas, de los camarones, bueno, hay cualquier variedad de alergenos habidos y por haber. Bueno, entonces, este proceso alérgico tiene fases. La primera es la sensibilización o el primer encuentro con el alergeno. Cuando una persona está en contacto con un alergeno por primera vez, no va a saber que es alérgica y esa primera vez no va a pasar nada. Pongamos que ustedes son alérgicos o alguien de nosotros a las nueces, la primera vez que comemos nueces, no va a pasar nada. ¿Qué es lo que va a pasar? En esa primera ocasión se induce la síntesis de anticuerpos tipo IgE. Estos anticuerpos IgE se van a ir a recubrir la superficie de los mastocitos y en la segunda ocasión que nosotros comamos nueces, ahora sí se va a dar la reacción de hipersensibilidad. Esta primera fase se llama sensibilización, cuando es el primer encuentro con el alergeno, luego una fase 2 donde se liberan algunos mediadores y una tercera fase donde ya se da la respuesta alergénica, es una fase tardía donde hay liberación de mediadores y generación de un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio puede ser muy localizado, ¿sí? Así como cuando se nos hinchan los labios y quedamos como si nos hubiéramos inyectado algo para que los labios se vuelvan sensuales, o puede ser una reacción generalizada, como la que se da desafortunadamente como alergia a algunos medicamentos, como es el caso de la penicilina, donde puede llegar incluso a un shock anafiláctico. Bueno,
Ahora, ese alérgeno, habíamos dicho, hace que las TH0 se vayan hacia o se liberen y se diferencien, mejor, se liberen algunas citocinas y se dé la diferenciación hacia TH2. Y estas TH2 en presencia de interleucina 4 y 13 se puede ir hacia la producción, principalmente por interleucina 4, de IgE o de interleucina 13 también, ¿sí? Ahora, acuérdense que una misma célula, un linfocito B, puede hacer el switch hacia cualquiera de los isotipos de las inmunoglobulinas. Ahora, esa IgE es la que se va a ir a depositar en la superficie del mastocito. Y cuando estamos en contacto por segunda ocasión con el alérgeno, en ese momento se va a dar una activación y se va a producir una desgranulación de lo que hay en el interior del mastocito, ¿sí? Estos gránulos van a contener histamina o proteasas o algunos factores quimiotácticos. A su vez, este mastocito va a estar secretando algunas citocinas que van a ser mediadoras o proinflamatorias, ¿sí? Y entonces se va a empezar a sintetizar leucotrienos, prostaglandinas y PAS, ¿sí? Estos se consideran como mediadores secundarios, mientras que la histamina, las proteasas, en general, el contenido de los gránulos como mediadores primarios. Bueno, estábamos comentando que estos mediadores secundarios del proceso inflamatorio harán una magnificación de esa respuesta inflamatoria. Decíamos, puede ser localizada o puede ser sistémica. Aquí va a haber una tarea y van a describir cómo es este proceso en el asma, ¿vale? En una persona asmática. Bueno, entonces cuando es localizada, generalmente tenemos conjuntivitis, la típica conjuntivitis de primavera, cuando la gente está en contacto con polen principalmente, ¿verdad? O vamos a tener rinitis, la que nosotros llamamos rinitis alérgica, son ejemplos de ellos. Entonces, la tarea, repito, van a describir qué pasa en el asma y también van a describir qué es lo que puede pasar en el shock anafiláctico o choque anafiláctico, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo sabemos a qué somos asmáticos? Las personas que somos asmáticas. Bueno, generalmente se pueden hacer pruebas de sensibilidad o hipersensibilidad cutánea, la determinación de la IgE total o de una IgE específica contra algún alérgeno. Entonces, esta hipersensibilidad cutánea se hace generalmente con un dispositivo donde lleva diferentes tipos de alérgeno y se aplica en el antebrazo y lo ponen como si fuera una engrapadora y de esta manera ponen en contacto con la piel de la persona, es una prueba epicutánea, los diferentes tipos de alérgeno, ¿no? Y entonces, después de un ratito que se lee la prueba, vamos a ver a qué alérgenos o cuáles son los alérgenos a los que es sensible esa persona, ¿no? Y entonces ahí a lo mejor le sale que es sensible a la popo de cucaracha, a los ácaros, al pelo de gato, de perro, a las hojas de hierbabuena, etcétera, ¿no? O sea, cualquier variedad de alérgenos. Entonces, cuando no se tiene ese aparatito y antes de que existiera ese dispositivo, se hacía una prueba intradérmica donde se inyectaba un determinado volumen del alérgeno, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre la hipersensibilidad tipo 2. La hipersensibilidad tipo 2 es mediada por anticuerpos, principalmente del tipo de la IgE, y van a reconocer antígenos que están en la superficie de la célula
o dentro, ¿verdad? De esa célula, si es que son expuestos, o en la matriz extracelular. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales se da esta reacción de hipersensibilidad tipo 2? Generalmente el daño se presenta porque a la unión antígeno-anticuerpo le sigue una activación del complemento por la vía clásica. Acuérdense que el complemento se puede activar por 3 vías. La vía clásica es una de ellas. Entonces, la presencia del anticuerpo en unión con su antígeno activa ese complemento, se fija complemento y luego se daña la célula sobre la cual se dio la reacción antígeno-anticuerpo. O bien por una fagocitosis mediada por receptores para el FC de los anticuerpos o receptores para C3b, que es una de las fracciones del complemento. O bien el daño se puede dar por una citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos, que se llaman ADCC, ¿vale? Es citotoxicidad, mediada por células, más bien mediada por células dependientes de anticuerpos, ¿sí? Entonces, aquí está el ejemplo, la unión antígeno-anticuerpo sobre la superficie de una célula, activa el complemento, acuérdense de la arañita que se activa y finalmente se va a producir daño a nivel de esa célula, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Generalmente se liberan también gránulos que están en los neutrófilos y se inicia un proceso inflamatorio. O bien, la otra que dijimos que era por opsonización y fagocitosis, la unión, como ya habíamos dicho, o interacción antígeno-anticuerpo y la fijación de complemento, que se puede dar como aquí arriba, o bien, lo que decíamos, hay receptores para la colita, o sea, para el FC del anticuerpo en la superficie de los fagocitos. Y eso hace que el fagocito englobe mejor a esta célula que ya se había unido a su anticuerpo, ¿verdad? Entonces, acuérdense, la opsonización no es otra cosa más que agarrar de las greñas a la célula que ya tiene el antígeno pegado y el anticuerpo y va para adentro, ¿vale? O bien la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Entonces, esta es nuestra célula blanco expresando algunos antígenos. Cuando se producen anticuerpos contra estos antígenos, se pegan y ahora una célula citotóxica como la célula NK lo que va a hacer es interaccionar con esta célula blanco a través de este receptor y así se favorece la acción citotóxica de esta célula NK, ¿sale? O sea, la célula NK llega directito a su célula diana. ¿Por qué? Porque ella tiene un mecanismo para encontrarla fácilmente, ¿sí? Bueno, decíamos entonces que es la hipersensibilidad tipo 2. ¿Qué patologías están o tienen como fundamento, como base un proceso de hipersensibilidad tipo 2? La anemia hemolítica, la eritroblastosis fetal, las púrpuras vasculares, la nefritis, las reacciones posttransfusionales, que si ustedes recuerdan en el laboratorio platicaron un poquito de ellas cuando vieron grupos sanguíneos. Y por otro lado, las dependientes de células, células citotóxicas dependientes de anticuerpos, tenemos el rechazo de injertos, la destrucción de células neoplásicas también se va a dar por ellas, ¿sí? Y por último, la disfunción celular mediada por anticuerpos, ejemplo, la enfermedad de Graves y la miastenia gravis, ¿sí? Bueno, que también las vamos a ver cuando veamos el tema de autoinmunidad. Entonces, la anemia hemolítica puede ser inducida por algún tipo de droga. La penicilina es una de las más comunes, la fenacetina,
¿sí? Y el alfa-metildopa también. ¿No? La prueba de Coombs, la directa y la indirecta, va a tener su fundamento en este mecanismo, el de hipersensibilidad tipo 2, y también seguramente la recuerdan de algunas pruebas de laboratorio, prácticas de laboratorio, perdón. Y vamos a ver ahora la hipersensibilidad tipo 3. La hipersensibilidad tipo 3 se caracteriza por el depósito de complejos inmunes en el tejido afectado, lo cual desencadena una respuesta inflamatoria que a veces puede ser crónica y el daño tisular, ¿sí? Entonces, ¿dónde se pueden depositar estos complejos inmunes? En una gran variedad de células. Se pueden depositar, por ejemplo, en el endotelio vascular, ¿eh? Entonces, podemos tener aquí los complejos inmunes circulantes que se pueden depositar en el endotelio vascular. Y a ese sitio, ¿quién va a llegar? Va a llegar el complemento y se puede fijar aquí complemento y producir daño a nivel del endotelio vascular, y es lo que observamos generalmente en la vasculitis, ¿verdad? O sea, va a haber también reclutamiento de células involucradas en la respuesta inflamatoria. Ahora, dijimos, se puede dar en el endotelio vascular la reacción, pero también se puede dar en el corazón, en los pulmones, en las articulaciones, en la piel, en el riñón. Son algunos sitios donde a los complejos inmunes les gusta ir a depositarse, ¿verdad? Y obviamente el daño por la presencia de ese complejo inmune, su depósito ahí, la no eliminación del mismo, puede conducir a procesos patológicos, ¿sí? Bueno, ¿qué características tiene ese complejo inmune? Bueno, una de las características es la cantidad. O sea, acuérdense que los complejos inmunes generalmente se eliminan, o sea, hay mecanismos naturales de eliminación, pero en algunos tipos de individuos no se está dando. ¿Y aquí a qué se debe de ver? O se puede deber, bueno, a características genéticas de la persona, pero también características del complejo inmune. La cantidad es importante, el tamaño, la carga eléctrica, la densidad de los fragmentos FC, la composición. Generalmente de ese complejo, la inmunoglobulina es del tipo IgG, ¿vale? Que es la que más fácilmente forma depósitos de complejos, ¿sí? Y también va a tener que ver mucho las características del tejido donde se va a depositar. Por ejemplo, a nivel de vasos sanguíneos o de sinovia o de glomérulo en el riñón o de pequeños vasos, ¿verdad? Bueno, ejemplos de hipersensibilidad tipo 3. Cuando es local, generalmente la conocemos como reacción de Artus, pero hay la variedad sistémica. Esta hipersensibilidad tipo 3, cuando es sistémica, puede dar lugar a la enfermedad del suero, ¿sí? Al lupus eritematoso sistémico, a la artritis reumatoide, a la glomerulonefritis membranosa o a vasculitis, ¿vale? En muchas de estas enfermedades, como es el caso de la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico, son reacciones inflamatorias crónicas las que caracterizan el daño, entre otras cosas, a nivel de algunos órganos como la sinovia, ¿sí? Y por último, vamos a hablar de la hipersensibilidad tipo 4. La hipersensibilidad tipo 4 son reacciones mediadas por linfocitos T, ¿sí? ¿Cuál es su mecanismo efector? También una respuesta inflamatoria, pero esta es mediada por linfocitos Th1 y macrófagos activados. Esta respuesta inflamatoria también puede ser mediada por linfocitos T citotóxicos y puede desencadenarse por proteínas extrañas, por aptenos que se pueden conjugar a proteínas propias,
¿sí? Y en ese momento, pues las hacen inmunogénicas y pueden desencadenar esta hipersensibilidad tipo 4. Ejemplo, los metales. O sea, de hecho, los metales pueden hacerlo y es uno de los mecanismos por los cuales ejercen su toxicidad, ¿sí? Bueno, entonces decíamos, puede ser mediada por linfocitos T, CD4+, ¿vale? Una célula presentadora de antígeno presenta el antígeno a este linfocito TH o CD4+, y se empiezan a liberar citocinas que van a parar en un proceso inflamatorio, ¿verdad? Y el daño posterior al tejido donde se generó. O bien, también se pueden involucrar los linfocitos CD8+, que son linfocitos T citotóxicos, los cuales también pueden conducir a lisis en la célula y daño en el tejido, ¿sí? Entonces, estas reacciones de hipersensibilidad tipo 4 también se conocen con el nombre de hipersensibilidad retardada, ¿sí? Y el daño tisular es causado por macrófagos activados y células inflamatorias. Cuando es en especial mediada por linfocitos T citotóxicos, la lesión que se da en el tejido generalmente se da por lisis celular, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de esa hipersensibilidad retardada, la célula presentadora de antígeno. ¿A quién le presenta el antígeno? En este caso a un T cooperador. Se empiezan a liberar algunas citocinas como TNF, interleucina 2, interferón gamma, y estas a su vez tienen efectos sobre monocitos. Y estos monocitos a su vez van a estar involucrados en la respuesta inflamatoria que se da. Si ustedes recuerdan, cuando vimos inflamación, dijimos que dependiendo de las células que llegaran, podíamos hacer una diferenciación en una respuesta inflamatoria aguda o bien una respuesta inflamatoria de tipo crónico. Esta hipersensibilidad retardada se llama así porque, a diferencia de la hipersensibilidad inmediata que se da en cuestión de minutos, la hipersensibilidad retardada puede tardar entre 48 a 72 horas en que se presente después de que se haya tenido el contacto con el antígeno específico y la persona esté sensibilizada a ese antígeno, ¿sí? Entonces, lo que decíamos, el tipo de infiltrado inflamatorio generalmente o predominantemente se da por mononucleares en la hipersensibilidad tipo 4, ¿sí? Ahora, ¿cuándo vemos una reacción de este tipo? En la prueba de la tuberculina. Esta prueba era muy usada antes para saber si un individuo había estado en contacto con Mycobacterium tuberculosis, ya sea por vacunación o por una infección. En nuestro país no es tan útil. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros hemos sido vacunados con BCG al nacimiento. Entonces, muy probablemente nos iba a dar una reacción de tuberculina positiva. El fundamento es que después de la inyección de tuberculina se produce una respuesta inflamatoria local en los individuos sensibilizados mediada por linfocitos TH1. Producen interferón, activan a macrófagos, estos liberan citocinas y quimiosinas, ¿vale? Ahora, ¿qué se usa? Se usa una sustancia llamada PPD. El PPD es lo que se inyecta en esta reacción, es un derivado proteico de una mezcla de péptidos y carbohidratos derivados de Mycobacterium tuberculosis. Y normalmente de un cultivo de Mycobacterium tuberculosis se pueden obtener, ¿sí? Bueno, hay una técnica para hacer la prueba de tuberculina que se llama técnica de Mantoux, y en la cual nosotros vamos a ver si la persona ya estuvo en contacto previo con Mycobacterium.
Bueno, con esto, de manera muy sintética, hemos visto los 4 tipos de hipersensibilidad. Recuerden su tarea, recuerden en esta época cuidarse mucho, háganlo por ustedes, por sus seres queridos, que a lo mejor a ustedes no les va tan mal, pero alguien en su casa puede ser un individuo de riesgo. Los quiero mucho, los extraño mucho y nos veremos, esperemos que sea pronto. Bye, chicos.